La peste negra, bubónica o plaga negra, nos ubicamos en el siglo XIV. El origen de la peste explica que fue un brote causado por una variante de la bacteria Yersinia pestis. Apareció hacia 1320 en el desierto de Gobi y en 1334 llegó a China, un año después de que grandes inundaciones devastaron extensas regiones del país, después de arrasar en 1330 Birmania, llegando a India en 1342 y algunas regiones de la actual Rusia en 1338 y a Europa en 1346. Según crónicas de 1353, desde 1331 murió un tercio de la población china. En efecto, entre esa fecha y 1393 su población cayó de 125 a 90 millones. Es común que la palabra peste se utilice como sinónimo de muerte negra, aun cuando aquella deriva del latín pestis, es decir, enfermedad o epidemia y no del agente patógeno. De acuerdo con el conocimiento actual, la pandemia irrumpió en primer lugar en Asia, para después llegar a Europa, a través de las rutas comerciales. Introducida por marinos, la epidemia dio comienzo en Mesina. Mientras que algunas áreas quedaron despobladas, otras estuvieron libres de la enfermedad o solo fueron ligeramente afectadas. En Florencia, en estas condiciones, la importante ciudad comercial de Florencia comienza a experimentar extrañas muertes masivas, y los primeros síntomas de una peste comienzan a manifestarse en 1348, un quinto de sus pobladores sobrevivió. En el territorio actual de Alemania, se estima que 1 de cada 10 habitantes perdió la vida a causa de la peste negra. Hamburgo, Colonia y Bremen fueron las ciudades en donde una mayor proporción de la población murió. No obstante, el número de muertes en el este de Alemania fue mucho menor. El mal clima y las escasas cosechas encarecieron el precio de los productos, haciendo cada vez más imposible que los modestos campesinos accedieran a una alimentación básica y facilitando el debilitamiento de las defensas inmunológicas. Esta enfermedad infecto-contagiosa se manifiesta de distintas maneras: bubónica, infección a través de la pulga o rata, inflamación de ganglios. La pulga picaba a la rata o ésta se la comía. De esta manera, engullía el bacilo, reposando durante semanas en los intestinos del animal, hasta que muerda a alguien o lo regurgitase. Neumónica, contagio a través del aire infectado, de una persona a otra. Todo es debido a la debilidad de los sistemas inmunológicos de los seres humanos que estaban pasando por un momento de hambruna y malas condiciones higiénicas. Septicémica. La bacteria infecciosa Pasteurella pestis, conocida ahora como Yersinia, se multiplica rápidamente en la corriente sanguínea, produciendo altas temperaturas y muerte por septicemia. La peste negra, bubónica o plaga negra, nos ubicamos en el siglo XIV. El origen de la peste explica que fue un brote causado por una variante. Los síntomas. La bacteria afecta principalmente al sistema inmune a través del sistema linfático. Los síntomas de la peste incluyen escalofríos, fiebre elevada, dolores de cabeza, decaimiento y ganglios linfáticos inflamados. Con el sistema inmunológico funcionando mal, los órganos del cuerpo comienzan a fallar y si no se administra el tratamiento antibiótico específico, la enfermedad puede conducir a la muerte. El médico de la peste. Eran específicamente contratados por pueblos que tenían muchas víctimas de la peste en tiempos de epidemia. Debido a que la ciudad era la que pagaba su salario, ellos cuidaban de todos los ciudadanos, tanto a los ricos como a los pobres. Estos médicos no eran profesionales con instrucción tradicional como otros médicos o cirujanos experimentados, y en muchos casos eran doctores de segunda categoría que no habían podido establecerse exitosamente en la profesión o médicos jóvenes que estaban tratando de hacerse camino. Los doctores de la peste trataban a los pacientes según su acuerdo y eran conocidos como médicos municipales o comunitarios de la peste negra, mientras que los médicos generales eran doctores separados y podían estar en la misma ciudad o pueblo europeo al mismo tiempo. En Francia y los Países Bajos los médicos de la peste negra muchas veces no tenían ningún entrenamiento formal como médicos y eran conocidos como empíricos. En un caso, uno de estos doctores había sido vendedor de frutas antes de dedicarse a la medicina. En los siglos XVII y XVIII, algunos doctores utilizaban máscaras que parecían picos de aves, llenas de artículos aromáticos. Las máscaras eran diseñadas para protegerlos del aire podrido, el cual, según la teoría miasmática de la enfermedad, era vista como la causa de la infección. Los síntomas. La bacteria afecta principalmente al sistema inmune. El atuendo de los médicos. Algunos médicos de la peste utilizaban un atuendo especial, aunque fuentes gráficas muestran que los médicos de la peste utilizaban una variedad de vestimentas.
Esta vestimenta en particular fue inventada por Charles Delorme, fueron utilizados por primera vez en París, pero luego su utilización se extendió por el resto de Europa. El traje de protección consistía de una túnica de tela gruesa encerada, una máscara con agujeros con lentes de vidrio y una nariz cónica con forma de pico, que era rellenada con sustancias aromáticas y paja. Algunas de las sustancias aromáticas incluían ámbar gris, hojas de menta, estoraque, mirra, láudano, pétalos de rosa, alcanfor y clavo de olor. Esto se pensaba servía de protección para el médico del mal aire miasmático. La paja servía como filtro para el mal aire. Se utilizaba un bastón de madera para ayudar con la examinación de los pacientes sin tener que tocarlos, además de ser utilizado como herramienta para el arrepentimiento de pecados. Muchos creían que la peste era un castigo de Dios y pedían ser golpeados como parte de su arrepentimiento. El tratamiento. Los doctores de la peste utilizaban la sangría y otros remedios tales como poner sapos o sanguijuelas sobre los bubos para rebalancear los humores como rutinas tradicionales. 16. Los médicos de la peste por lo general no podían interactuar con el público en general debido a la naturaleza de su trabajo y la posibilidad de contagiar la enfermedad a otros. También podían ser sujetos de cuarentena. El atuendo de los médicos. Algunos médicos de la peste. Entre los médicos destacados, un famoso doctor de la peste negra que daba consejos médicos sobre medidas preventivas contra la plaga fue Nostradamus. Los consejos de Nostradamus eran eliminar cuerpos infectados, tomar aire fresco, tomar agua limpia, y beber un jugo preparado con escaramujos. En Traités Fardemens, parte a capítulo 8, se muestra que Nostradamus también recomienda no sangrar al paciente. En 1479, la ciudad italiana de Pavía contrató a Giovanni de Ventura como el médico comunitario de la peste. El doctor irlandés Niall Cain, 1563-1653, se ganó mucho respeto en España, Francia e Italia por su valentía cuidando de muchos pacientes con la peste. El famoso anatomista Ambroise Paré y Paracelso también fueron famosos médicos de la peste en Europa medieval. Las consecuencias. Entre el 30% y el 60% de la población de Europa murió desde el comienzo del brote a mitad del siglo XIV. 25 millones de muertes tuvieron los pobladores de Europa junto a otros 40 a 60 millones en África y Asia. Los pobladores de las localidades fueron totalmente despobladas por la amenaza de la peste negra. La gran pérdida de población de la Baja Edad Media trajo cambios económicos basados en la agricultura, y en el comercio se perdió casi totalmente por la epidemia. La peste logró una contracción del área cultivada en Europa, lo que hizo descender profundamente la producción agraria perdiendo ganancias. Esta caída llegó a hasta el 40% que la peste pudo llegar al norte de Italia, en el período comprendido entre 1340 y 1370. La falta de mano de obra barata proporcionó un gran incentivo para la innovación que ayudó que se atrajo en el fin de la Edad Media. Algunos argumentan que causó el Renacimiento, que a pesar de que el Renacimiento ocurriera en algunas zonas, tales como Italia, a causa de la baja población que había, los europeos supervivientes llegaron a ser los mayores consumidores de carne para una civilización anterior a la agricultura industrial. La peste negra arrasó con un tercio de la población de Europa. La peste negra finalmente llegó a matar a unos 68 a 88 millones de personas en todo el mundo. Entre los médicos destacados, un famoso doctor de la peste negra que daba consejos médicos sobre